Buenos días a todos y bienvenidos. Para los que no me conocéis, soy Antonio Amos, soy el director de desarrollo de negocio de eTop Training. Como bien sabéis, hoy vamos a presentaros en este webinar un poco una presentación, digamos, en que vamos a hablar de IA y fundamentalmente el título del webinar es Utiliza la IA como herramienta útil en tu plataforma de formación. El webinar lo va a impartir o va a ser la persona que lo presente, José Antonio Médez, que es nuestro director de operaciones y responsable de IA en eTop Training. Con nosotros también va a estar Marcos del Coso, que va a ser la persona, bueno, es miembro del equipo de marketing y va a ser la persona que modere la sesión. Durante el evento, el chat va a estar operativo para que al final de la presentación de José Antonio podamos responder aquellas cuestiones que os surjan después de la presentación de José Antonio. Eh, Sin más, pues oye, doy la bienvenida a José Antonio y le paso al testigo. Muchas gracias por asistir y nada, nos vemos al final por si hay alguna duda. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Como comentaba Antonio, hoy vamos a hablar de la IA como herramienta útil dentro de la plataforma de formación. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Vamos, en principio, os comentaba, vamos a hablar un poquito de lo que promete la IA a día de hoy, ¿no? Digamos que la IA es un tópico recurrente, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial en muchos entornos y también en el entorno de la plataforma de formación, ¿no? Y es cierto que a nivel de plataforma de formación la IA nos promete muchas cosas, ¿no? Nos va a decir que el aprendizaje a partir de ahora va a ser totalmente personalizado, que vamos a tutorizar individualmente a nuestros alumnos y con un esfuerzo mínimo, que vamos a poder generar contenidos de modo automático, pues de manera muy fácil y sobre cualquier tema, que nuestra labor docente, pues igualmente va a poder ser automatizada y que vamos a saber en cualquier momento qué está pasando, digamos, en la plataforma de formación, ¿no? Porque vamos a disponer de un conjunto de analíticas que nos informen sobre todo lo que ocurre, ¿no? A nivel de aprendizaje, tutorización, etcétera, ¿no? De alguna manera, estamos hablando de que la inteligencia artificial nos está proponiendo y nos está vendiendo a día de hoy que vamos a tener una educación personalizada y que además esa personalización se va a producir a escala masiva, ¿no? Lo cierto es que para, digamos, llevar todas estas promesas a una realidad, pues tenemos un abismo, ¿no? Un abismo que tiene pues diferentes causas, ¿no? La primera, la complejidad tecnológica. Implementar una IA, ya veremos más adelante, a nivel básico no es difícil, pero cuando queremos más de la IA, pues sí que es cierto que existen otros aspectos de mayor complejidad, ¿no? Luego, muchas veces nosotros tenemos una historia, unos sistemas y nos gusta que la IA se integre con esos sistemas que ya están desplegados en nuestra empresa y eso hace pues que no sea un tema inmediato, ¿no? También tenemos riesgos legales y de privacidad. ¿Qué ocurre con la IA? ¿Está monitorizando a los alumnos? ¿Guardamos las preguntas que ellos nos hacen, etcétera? ¿No existe también pues un aspecto legal a considerar, ¿no? Y muchas veces tenemos que falta de formación porque quizá todos hemos utilizado la inteligencia artificial a nivel individual, todos le hemos preguntado a ChatGPT, pero cuando vamos a, de alguna manera, utilizar la IA como herramienta de modo masivo e integrado en un sistema con una plataforma de formación, pues entonces surgen otra serie de preguntas y otra serie de dilemas a los que tenemos que dar respuesta. Por último, también es cierto que muchas veces existe una falta de estrategia institucional. Muchos clientes vienen a nosotros y nos dicen, yo lo que quiero es inteligencia artificial en la plataforma, ¿no? Y cuando le preguntamos, ¿pero para qué? ¿Qué quieres que haga esta inteligencia? Pues muchas veces no saben decirnos, ¿no? Digamos que al final la inteligencia artificial es a día de hoy un tópico que se ha popularizado, todo el mundo sabe que quiere IA, pero a veces no sabemos muy bien para qué, ¿no? Entonces es necesario muchas veces a nivel institucional trazar una estrategia que nos permita definir al menos qué queremos que haga la inteligencia artificial en la plataforma, ¿no? Entonces, como decía, existe un abismo entre la promesa y la realidad, pero este abismo se puede cruzar, ¿no? La pregunta o la gran pregunta es con qué nivel de madurez vamos a cruzar este abismo, qué vamos a exigir a la IA, cómo de avanzada va a ser la IA que nosotros implementemos en nuestra plataforma de formación.
En este sentido, se puede decir que existen cuatro niveles de integración a nivel de inteligencia artificial en una plataforma de formación y lo que vamos a hacer a lo largo de esta presentación es recorrerlos brevemente y hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿no? En un entorno educativo, la IA puede ser accesible, puede estar integrada, puede ser personalizada e incluso ya veremos más adelante que la IA puede llegar a ser autónoma, que es el nivel más alto de integración dentro del entorno educativo, ¿no? Como digo, nuestro objetivo en esta presentación es simplemente hablar sobre estos cuatro niveles de integración y ver qué significan, ¿no? Vamos a con el primero. El primero es la IA accesible, ¿vale? Esto, pues es la parte más sencilla. Muchas instituciones educativas, pues lo que hacen es alcanzar a lo mejor acuerdos con ChatGPT o con Gemini para ofrecer, digamos, cuentas de inteligencia artificial a sus alumnos, ¿no? En este sentido, cuando yo digo que la IA es accesible, pues es que la IA es una herramienta que se utiliza habitualmente en el entorno educativo, lo utilizan las personas a nivel individual, pero son herramientas totalmente externas, ¿no? Yo hablaba hace un par de meses con un director de formación de una institución, ¿no? Y me decía lo que hemos hecho ha sido lo que os comentaba, ¿no? Hemos alcanzado un acuerdo a nivel global con ChatGPT y ahora, pues, digamos, ofrecemos a través de nuestra institución cuentas a los alumnos con un descuento, ¿no? Esto es un nivel de integración, ya digo, muy básico. Se reconoce, digamos, la importancia de ahí a nivel educativo, pero de momento se hace como una herramienta separada del resto de ecosistemas de herramientas de la organización, ¿no? Los típicos usos de esto, pues bueno, pues los alumnos resumen contenidos, les hacen preguntas, ¿no? Les ayuda a resolver dudas, pero no deja de ser una herramienta externa de alguna manera, como digo, a la organización, ¿no? El segundo nivel del que vamos a hablar es la inteligencia artificial integrada, ¿no? Integrada en la plataforma de formación. En este sentido, ya es una herramienta que se ofrece dentro de la misma plataforma y que se ofrece para realizar ciertas funciones, ¿no? No es una IA de propósito general, sino que se restringe pues, para que sea, por ejemplo, un chatbot que ayude al usuario, ¿no? Y tienen un nivel de personalización básico, es decir, en esta IA podemos nosotros personalizar el prompt con el cual se realizan las preguntas al modelo de lenguaje que da soporte a la IA, pero esta es, digamos, la mayor personalización que nosotros podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la plataforma Moodle, existen en la comunidad plugins que nos permiten pues, generar preguntas automáticas en Moodle, añadir un chatbot a un curso, o incluso ayudar al profesor a que cuando está creando contenidos, pues se pueda traducir directamente pues materiales formativos. Pero, como digo, esta es una inteligencia genérica y que lo que hace detrás es pues un poco tirar ya de los modelos existentes, tira de Gemini, tira de ChatGPT, sí que se encuentra integrada en la plataforma, pero es una inteligencia, como digo, genérica, ¿vale? Entonces, en este sentido, como decía, hay un ecosistema de plugins, por ejemplo, en Moodle, que permite pues, utilizar la IA pues, para traducir textos, para generar contenidos, para resumir contenidos ya existentes, que te permite incluso generar preguntas en cuestionarios o te permite añadir un chatbot a nivel de curso o a nivel de plataforma, ¿no? Este ecosistema de plugins que os comentaba en Moodle os permite incluso elegir el modelo de proveedor de IA, es decir, quién me va a aportar la inteligencia artificial a estas labores, ¿no? En este sentido, pues os estoy mostrando ahora una pantalla de configuración de este ecosistema de plugins que os decía, donde yo puedo decir, oye, mira, mi IA la va a proporcionar ChatGPT para, yo qué sé, generación de textos. Mi IA para la generación de imágenes nos la va a permitir Gemini, ¿no? De Google. En ese sentido, pues nos permite integrar con diferentes modelos que tienen un nivel mayor o menor de especialización en diferentes funciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Como os decía, puedo tener un chatbot, puedo tener herramientas de edición que dentro de un curso me permiten, como veis ahí, generar una imagen, reconocer un texto, sumarizar un texto ya existente, etcétera, o incluso ir a una herramienta que me genera automáticamente preguntas en un cuestionario, pues sobre un conjunto de textos que yo le introduzco, ¿no? Entonces, bueno, estas son herramientas que están disponibles, ya digo, a nivel de la comunidad y que solo hace falta que se conecten por detrás a una cuenta de Gemini, de ChatGPT, etcétera, básicamente a una cuenta genérica, ¿no? Entonces, bueno, pues están ahí, ¿no? ¿Qué ocurre con estas herramientas? Pues bueno, sin duda, pues lo que hacemos es aportar valor a la plataforma de formación y la dotamos de una serie de herramientas de inteligencia artificial que antes no tenía, ¿no?
¿Cuál es el problema? Que estas herramientas son genéricas, ¿vale? Y no son especializadas. En este sentido, estas herramientas lo que ocurre es que carecen del contexto. Es decir, yo añado un chatbot a la plataforma de formación, pero el chatbot no sabe que está en un curso de contabilidad, no sabe que está en un curso de marketing. Simplemente tiene una conexión por detrás a ChatGPT y lo que está ocurriendo es que responde preguntas, ¿vale? En este sentido, yo siempre a estas inteligencias artificiales le hago lo que yo digo, el test del huevo frito, ¿vale? Yo simplemente les pregunto dentro de un curso de contabilidad cómo puedo cocinar un huevo frito. Y si os estáis dando cuenta, la inteligencia artificial me está respondiendo, me está diciendo, oye, mira, para cocinar un huevo frito necesitas una sartén, una espátula, un plato, bla, 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 y estos son los pasos, ¿no? Entonces, ¿os dais cuenta? Que sí que ha añadido inteligencia artificial a la plataforma de formación, pero esta inteligencia artificial carece de contexto, es decir, es genérica y pues básicamente va a responder lo que el alumno quiera. Potencialmente el alumno podría emplear esta inteligencia pues bueno, para responder sus dudas totalmente no relacionadas con el contenido del curso, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que estas herramientas, esto que os estoy comentando en Moodle, sí que, por ejemplo, permiten cierto nivel de personalización del prompt, pero aún así pues no dejan de ser herramientas que tiran detrás o por detrás de un modelo genérico como ChatGPT, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre fundamentalmente es que vamos a necesitar algo más, un nivel de integración superior. Es lo que yo llamo la inteligencia artificial personalizada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo añada inteligencia artificial personalizada a mi plataforma, vamos a tener una herramienta que va a tener un contexto, ¿de acuerdo? No va a ser ya una inteligencia artificial genérica, sino especializada. Va a conocer en qué curso se encuentra, va a conocer qué alumno está realizando la pregunta. De alguna manera, como digo, es una inteligencia especializada y que utiliza técnicas avanzadas como RAG, bases vectoriales, etcétera. Es un nivel superior y más avanzado de inteligencia artificial, ¿no? Mediante este tipo de inteligencias, pues podemos construir, por ejemplo, tutores virtuales, pero ya no un tutor virtual genérico, sino que conoce ya los contenidos del curso. Podemos construir recomendadores de cursos o incluso asistentes conversacionales al que yo le diga, mira, tú vas a hablar en inglés con un alumno y tu objetivo es corregirle las faltas gramaticales y tu objetivo es, cuando tú detectes que la pronunciación no es correcta, ofrecerle una corrección o incluso decirle, mira, esta palabra en inglés americano se pronuncia de esta manera y en inglés británico se pronuncia de otra. Entonces ya estáis dando cuenta que sí es un nivel más, porque ya integro en mi plataforma de formación la inteligencia artificial, pero lo hago de un modo que es una inteligencia artificial especializada y que conoce el contexto en el cual tiene que trabajar, ¿no? Y esto lo que hace fundamentalmente es que la inteligencia artificial sea más lista, que me ayude mejor y que también produzca menos alucinaciones, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos implementado para un cliente un asistente virtual dentro de una serie de cursos, etcétera. Y entonces, básicamente, a este asistente virtual yo le he puesto la misma pregunta, ¿no? Lo que decía, la prueba del huevo frito. Entonces yo le digo, ¿cómo se puede hacer un huevo frito? Y si os dais cuenta, este asistente que conoce los contenidos del curso y sabe de qué va el curso, ya no me responde los pasos para hacer un huevo frito. Lo que me dice es, mira, lo siento, este tema no está cubierto en este curso. ¿De acuerdo? Entonces, como os dais cuenta, la gran diferencia entre la integración básica que se puede hacer a través de los plugins de la comunidad y la integración más avanzada que requiere un nivel tecnológico mayor es el hecho de que se provee a esa inteligencia artificial de la información suficiente de contexto como para que sea capaz de responder lo que tiene que responder y obviar las respuestas que no tienen que ver con el contenido del curso o que se salen fuera de los parámetros que nosotros le hemos dado de respuesta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el último nivel de integración? El último nivel de integración es la inteligencia artificial autónoma, ¿no? Esta es la que da más miedito, por decirlo de alguna manera, ¿no? De modo que esta inteligencia artificial ya ejecuta procesos de modo autónomo sin supervisión, ¿vale? Conoce el contexto educativo y la gran diferencia con respecto a la anterior es que esta inteligencia artificial empieza a tomar decisiones en el marco del contexto y no solo a tomar decisiones, sino que las ejecuta, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo tuviese una inteligencia artificial que sea capaz de ver qué alumnos hay en riesgo de abandono y a partir de ahí desencadenar una serie de acciones asociadas. Primero le envío un correo, si el alumno no responde,
pues le entro por el WhatsApp, hablo con él, etcétera. Y ya estoy realizando una gestión autónoma. Ya no tiene que ser nadie el que vaya y diga, uy, este alumno lo tengo en riesgo, voy a escribirle un correo o voy a mandarle un WhatsApp si no me ha respondido al correo inicial, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que la inteligencia artificial nos permite, por ejemplo, generar feedback automático por ejemplo, para una tarea que haga el usuario, nos permite adaptar automáticamente los itinerarios formativos, digamos, a las necesidades del estudiante, pero como digo, la gran diferencia es que esta es una inteligencia artificial que toma decisiones y las ejecuta, y por supuesto está supervisada, ¿no? Pero ya no depende de que alguien le dé al botón y diga, ah, mira, efectivamente, este alumno necesita ser contactado y lo haga manualmente. ¿De acuerdo? Por eso digo que integrar inteligencia artificial en una plataforma de formación en cierto sentido es fácil, y hay plugins que se pueden integrar de la comunidad, pero llegar a un punto donde la inteligencia artificial tenga el nivel de contexto necesario o sea capaz de decidir, pues digamos requiere digamos, más impulso técnico y más desarrollo, ¿de acuerdo? Os quería ofrecer esta transparencia fundamentalmente que lo que hace es un poco resumir lo que hemos hablado de los diferentes niveles de integración, ¿de acuerdo? Conforme vamos avanzando en los diferentes niveles de integración, vemos que, digamos, la IA puede estar muy integrada con nuestros sistemas y, por ejemplo, si la IA es autónoma, tiene un nivel de integración muy alto, si la IA es personalizada, ese nivel de integración es alto. También, conforme avanzamos este nivel de integración, vemos que la IA tiene más o menor impacto. Cuando la IA es accesible y no es más que el hecho de que el usuario use ChatGPT por un lado, pues el nivel de impacto que tenemos es bajísimo. Básicamente el usuario podría utilizar su cuenta de ChatGPT y hacer las mismas preguntas fuera del entorno educativo. Cuando la IA es autónoma, el impacto es transformador. El hecho de que muchas tareas que actualmente se hacen manualmente sean hechas por la IA y sea capaz de tomar decisiones, pues eso es un cambio total de paradigma, ¿no? Y también, pues, asociado a un mayor impacto, pues también va un mayor nivel de complejidad, ¿no? Conforme subimos en una IA que requiere un mayor nivel de personalización o que requiere un mayor nivel de autonomía, pues tenemos que utilizar una serie de técnicas, como decía anteriormente, que permitan a la IA tomar decisiones y deberemos alimentar esa IA con la información necesaria para que se puedan tomar las decisiones, ¿no? Al final, lo que os quería comentar es que es cierto que todo el mundo requiere la IA cada vez más en su plataforma de formación, pero cuando vamos a hacer esta integración tenemos que plantearnos hasta qué punto queremos llegar y las ventajas y desventajas que llegar a un punto u otro nos va a plantear, ¿no? También al final, cuando hablamos de integración de la IA, pues hay un montón de aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Fundamentalmente hay aspectos de gobernanza, por ejemplo, a qué datos personales va a acceder la IA y qué va a hacer con ellos, por ejemplo. Hay aspectos de si lo que queremos es más generar contenido a través de la IA o queremos generar analítica, predicciones de abandono, crear cuadros de mando. Todo eso también es un poco lo que nos tenemos que plantear. Es decir, qué funcionalidades, digamos, queremos que tenga la IA en nuestro entorno educativo. También es importante saber qué herramientas vamos a usar. Vamos a usar modelos genéricos, vamos a usar modelos que nosotros vamos a personalizar para que tengan un mayor impacto de cara a la tutorización, por ejemplo. ¿Y cuál va a ser la experiencia del alumno? ¿Qué queremos que haga la IA? Simplemente que sea un tutor, que adapte los contenidos, que sea un asistente de estudio. Efectivamente, hay muchísimos aspectos que hay que plantearse y que tienen que ver un poco con esto que comentaba antes, de que tenemos que, más allá de las herramientas o de los modelos, tener una estrategia y saber qué queremos de la IA, qué nivel de complejidad queremos que la IA tenga en nuestro sistema y fundamentalmente cuál va a ser la experiencia del alumno, ¿no? Por debajo, por supuesto, siempre hay una infraestructura tecnológica que va a dar soporte a esa IA y que puede ir desde una simple conexión a ChatGPT, como os decía antes, en los modelos más básicos de integración, hasta, por ejemplo, una base de datos vectorial donde yo pueda cargar los contenidos específicos de los cursos para hacer esa IA más personalizada, ¿no? Al final, como digo, es un amplio espectro que tenemos que tener en cuenta de cara a la integración de la IA en nuestra plataforma de formación. Un poco como resumen de lo que os he contado hasta ahora,
quería poneros estos puntos, ¿no? El primero es cierto que la IA avanza cada vez más en los entornos educativos, que es una demanda ya podríamos decir recurrente en los proyectos que nosotros abordamos y lo va a seguir siendo en el futuro. Que como comentaba anteriormente, existen diferentes niveles de integración en el entorno educativo y en la plataforma. Conforme avancemos en una mayor integración, la IA sea más inteligente pero va a demandar de nosotros pues, un nivel tecnológico superior. Como os decía, la diferencia entre un modelo de integración y otro fundamentalmente es en el contexto que nosotros somos capaces de darle a la IA, es decir, la información que tiene la IA, bien sea para responder, para tomar decisiones, para adaptarse a las necesidades del entorno. Cuanto más información tenga, más inteligente será. Y por último, lo que os quería comentar es que tenéis que abordar la IA como un proceso integral. Es cierto que muchas veces, como digo, los clientes vienen a nosotros para que le pongamos ya sí o sí inteligencia artificial en la plataforma de formación, porque lo ven como un elemento, digamos, diferenciador o al menos como un elemento que les iguala a otros competidores. Eso está bien, pero que por encima de una integración genérica, sí que es cierto que tener una estrategia y saber qué quieres de la IA y fundamentalmente quién te lo va a hacer, qué te va a costar bueno, y qué beneficios finalmente vas a obtener tanto a nivel de gestión académica como a nivel de, digamos, de experiencia de usuario dentro de la plataforma de formación, ¿no? Y esto es un poco lo que os quería contar con respecto pues, a la inteligencia artificial en plataformas. Así que, bueno, pues quedo un poco a la espera de que me hagáis las preguntas que queráis. Muchas gracias, José. Bueno, pues ya han contado la primera pregunta. Si esto Fundai ¿cómo lo ve, por ejemplo? Sí, bueno, pues en principio, al final, esto es un elemento de tutorización adicional. Yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que ser capaces es de que todas estas acciones que nosotros estemos realizando generen trazabilidad. ¿Vale? Entonces, eso se trata de que cuando nosotros integremos la inteligencia artificial, no solamente hagamos que el asistente virtual responda, no solamente hagamos que el asistente virtual envíe un correo, sino que toda esa información sea trazable, aparezcan informes y se pueda demostrar que se está realizando una tarea de tutorización efectiva. De momento, digamos, Fundae no admite unos cursos, digamos, tutorizados completamente por IA, pero sí que es cierto que sí se admite el hecho de que haya herramientas de tutorización auxiliares que al final favorezcan la interacción de los tutores. Pero como digo, lo importante es que esa interacción quede registrada y quede claro que alguien le envió el email, quede claro que al final se ha realizado una respuesta a ciertas preguntas, etcétera, ¿no? Y eso es un poco en línea con lo que hablábamos anteriormente, que no necesariamente una inteligencia genérica como la que hemos visto al principio va a dejar esta trazabilidad y va a hacer posible que esta trazabilidad llegue a los informes, ¿no? Ok, de acuerdo. Podéis dejar las preguntas que tengáis en el chat. Vale, perfecto. Ya lo entré. Perdona, Marcos. Marcos, solo un comentario a lo que dice José, que yo creo que efectivamente es así. Al final es un complemento, no un sustituto del tutor. Es decir, que al final Fundae lo que no va a permitir, digamos, lo que no quiere es que no haya tutorización. Es decir, la IA te puede ayudar, pero siempre efectivamente todavía con la supervisión de un tutor. Por lo tanto, es complementaria, no sustitutiva, ¿vale? Yo lo resumiría así. ¿Vale? Mm, ok. Eh, bueno, pues siguiendo, hay una duda que si dice que si no hará falta tantas horas de tutorización. Ahora vamos con otra pregunta, pero por seguir con el tema de fundar. Perdona, Marcos, no te oí la pregunta, ¿cuál era? Sí, que para seguir con el tema de Fundai, ahora tenemos otra, ¿vale? Pero Sí. vamos a seguir con el tema de Fundai. Dice que no hará falta tantas horas de tutorización, entiendo. A Hombre, ver, no, eh, a ver, mi opinión, insisto, estos son, digamos, elementos que son cuestiones más para Fundae que para nosotros. Un poco, a ver, yo creo que efectivamente la IA nos va a ayudar a que se necesiten menos horas de tutorización. Ujú, ¿Cuántas se van a necesitar? ¿Qué porcentaje tienen que ser? Digamos, eso, digamos, todavía está un poco en el aire. Yo no creo que Fundae se haya pronunciado si tienen que haber más, menos por el hecho de la IA.
Insisto, yo creo que esto complementa, no sustituye. Es decir, no sustituye al tutor. Es decir, alguien que diga yo tutorizo con IA y se lo diga a Fundae, creo que efectivamente Fundae le va a decir que no. Otra cosa es que esto, digamos, sea un complemento para que el alumno, digamos, todas las dudas que tenga las resuelva y además las resuelva en cualquier momento, porque esa es una de las ventajas de la IA, que si yo estoy un día a las 4 de la mañana porque me he despertado pronto y quiero profundizar en un curso y tengo una duda, no necesito que el tutor esté ahí, le pregunto a la IA y la IA me va a responder, ¿vale? En cuanto a las horas, yo no sé si José Antonio tiene otro punto de vista, pero para mí, digamos, no hay, digamos, una regla definida de cuántas horas que si sustituye al tutor, que va a reducirse las horas de tutorización, digamos, es algo que todavía, yo creo que por lo que nosotros conocemos, insisto, es una pregunta más para Fundae, no tenemos esa información. Sí, nada que añadir, yo estoy en línea con lo que dices. Sí. Esto lo que va a Perfecto. reducir va a ser la carga del tutor, pero Eso es. digamos, de momento, a efectos legales, la tutorización es necesaria, ¿no? Pero sí que va a reducir carga de tutorización. Efectiva, carga de tutorización efectiva. Eso es. Perfecto, Marcos. Perfecto. Vale, en cuanto a la inteligencia artificial integrada personalizada, ese nivel, el nivel de personalizada, preguntan si hay que tener la totalidad de los documentos o material para alimentarla antes o puede ser añadido de forma posterior. Bueno, en general hay que tener cierto material que añadir antes, ¿no? Porque si yo quiero, por ejemplo, que lanzar un curso y que la inteligencia artificial sea capaz de responder preguntas que estén dentro del contenido del curso, yo he de alimentarla con ese contenido, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hemos realizado proyectos donde se realiza una primera alimentación de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es capaz de responder, por ejemplo, preguntas de plataforma y preguntas de contenidos, pero en función de las preguntas del usuario, digamos, se han complementado los contenidos o se han complementado la información relativa a la plataforma, ¿no? Lo bueno de esta inteligencia es que tú puedes registrar las preguntas que hacen los alumnos y cuando tú ves que las preguntas son reiteradas y van en torno al mismo tema, tú dices, oye, o no lo tengo muy bien explicado en los contenidos, o resulta que mi manual de plataforma no contempla ciertos escenarios que los alumnos habitualmente preguntan, ¿no? Entonces, digamos, hay que hacer efectivamente una carga inicial de contenidos o de información a la IA, pero esta se puede ir complementando con la información que la IA te da por detrás de todo lo que está ocurriendo. Y eso es lo que hemos hecho nosotros en algún proyecto, ¿no? Decir, oye, bueno, sobre todo en el ámbito de la plataforma, pues vemos que los alumnos están preguntando esta pregunta de modo reiterado y lo que hacemos es alimentar a la IA para que ya esta pregunta la sepa responder con mayor soltura, le damos más información. Entonces es una mezcla, diría yo. Ciertos contenidos, desde luego, hay que cargarlos para que la IA conozca el contexto de qué va el curso. Otros contenidos más avanzados o que se descubra a posteriori que son reiteradas las preguntas sobre ellos, pues se pueden ir cargando a posteriori. Vale. Por ejemplo, hay varias preguntas que sería que qué con criterios recomendáis seleccionar plugins de IA dentro de Moodle, ¿no? Y en qué nivel de integración se encuentra. Vale, bueno, digamos dentro del ecosistema de Moodle hay como dos tipos de plugins, ¿vale? Plugins que están disponibles, que son de la comunidad. Tú esos plugins, digamos, te los descargas, los instalas y solo necesitas tener una cuenta de ChatGPT o de Gemini o de Dalí o lo que sea, ¿no? Entonces, esos plugins, la integración es sencilla y te los puedes descargar, ¿vale? Luego hay otros plugins que están asociados a herramientas de terceros. Si vais a la comunidad de Moodle, veis que hay otros plugins que, digamos, no se conectan directamente a un modelo genérico de IA, sino lo que hacen es, digamos, de alguna manera conectarse a la cuenta de un proveedor especializado en X, ¿no? Yo qué sé, en traducción de contenidos, en generación de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en ese sentido, tú pasas por un proveedor y esos plugins sí que tienen más información de contexto, pero hay veces que también carecen pues digamos de la visión global de la plataforma. Entonces, digamos, ese sería un segundo nivel. Y nuestra recomendación, que es el tercer nivel, es que digas, oye, bueno, yo qué necesito que me haga la IA, que me haga este plugin. Y es un poco más personalizado y hacer algo más ad hoc que al final lo que te da
es una IA muchísimo más especializada y que sea capaz, digamos, de responder con más soltura o bien las preguntas de los usuarios o de implementar estos procesos que hablábamos de automatización con un nivel mayor de soltura. Entonces, respondiendo, integración básica, como dicen los ingleses, out of the box. Ahí la tenéis, os bajáis los plugins, los instaláis y tendréis lo que yo os he enseñado, ¿vale? El alumno tendrá ahí en la plataforma, el profesor podrá generar preguntas, pero también tendréis la parte de que si le pregunta cómo hacer un huevo frito, le va a responder, ¿vale? Y luego ya claro, nuestra recomendación es que avancéis en esos niveles de integración hacia una IA más personalizada donde seáis capaces de ser más efectivos en dar respuesta a las necesidades del alumno a través de esa guía. Ok, perfecto. Por ejemplo, no sé si una pregunta, que es que hay varias en este. Entonces, al final no hay un riesgo de que se convierta la típica lucha entre IA, la que usa el alumno contra la que corrige la gente de la IA de la plataforma. Esa pregunta me pareció interesante, ¿no? Al final que esto sea un juego de IAs, ¿no? El alumno usa una IA y esto que es la tutorización usa otra, ¿no? Bueno, en principio, bueno, nosotros, por ejemplo, dentro de Itotraining utilizamos la IA, digamos, por ejemplo, dentro de los procesos internos nuestros o para el desarrollo de aplicaciones, etcétera. Y muchas veces es cierto que en función de la IA que tú utilices, obtienes diferentes respuestas, ¿no? Por ejemplo, un mismo programa, se lo pides a una IA o a otra y la respuesta puede diferir ligeramente, aunque en el fondo digamos, existen bastantes elementos comunes, porque al final, aunque tú uses la IA de ChatGPT o uses la IA de Gemini de Google, estas IAs han sido alimentadas de modo similar, pues, digamos, con Internet, etcétera. Entonces, sí que es cierto que a veces puedes obtener preguntas que sean, o sea, perdón, respuestas que son ligeramente diferentes, ¿no? De ahí que quizá esta IA más personalizada utiliza unas tecnologías, como hablamos antes, como el RAG, que hacen que las preguntas que hagan los alumnos tengan respuestas muy similares, ¿no? O sea, si tú le preguntas una cosa, por ejemplo, a Gemini o a ChatGPT sobre un tema del curso, puede ser que ambos te den unas respuestas similares, pero con diferentes matices. Mientras que si tú lo haces a través de una IA más personalizada, que conoce un contexto mayor del curso, las respuestas que van a dar a los alumnos que hacen las mismas preguntas van a ser las mismas, porque al final ya no es una IA que tire de contenidos genéricos, sino que es una IA muchísimo más personalizada. ¿El material con el que se entrena la IA puede ser audio y vídeo, además de texto? El material con el que se entrena la IA, en principio, a día de hoy, nosotros, los plugins que hemos desarrollado entrenan la IA de dos maneras. Una, a través de documentos PDF, en algún caso, hemos realizado un entrenamiento a través de lectura directa de contenidos SCORM, ¿vale? O sea que ese es, digamos, el mecanismo de entrenamiento actual. Pero si vosotros quisierais ir a través de otro mecanismo de entrenamiento, es una cosa que se podría desarrollar. Todo el tema de entrenamiento a través de audio sería posible, puesto que, digamos, la IA ya es multimodal, es capaz de escuchar un audio, entenderlo y utilizarlo, por ejemplo, para un entrenamiento. O sea que sí, o sea, a día de hoy nosotros lo hemos entrenado en los proyectos que hemos llevado a cabo con esos dos elementos, bien contenidos SCORM o PDFs, pero sí se podría desarrollar un entrenamiento a través de otras modalidades, sí. Vale, perfecto. Este webinar está disponible después, ¿vale? Os lo enviaremos la grabación en cuanto la tengamos, ¿vale? Entonces, vamos a seguir otra pregunta que nos contaba. Que si ellos, por ejemplo, una de estas personas que nos está preguntando dice que tiene un chat GPT de pago, si Sí. quiere integrar a la plataforma, entendemos que se entiende que si se instala eso como un plugin o si necesitan, por ejemplo, de nuestra ayuda para ponerlo, etcétera. O de dónde puede, en su defecto, encontrar este plugin que podamos Sí, instalarle. el plugin que os hemos mostrado al principio, cuando hablábamos de diferentes niveles de integración, hablábamos de integrada, personalizada. Cuando hablamos del nivel integrada,
Estos plugins los puedes encontrar en Moodle, ¿vale? Digamos, donde está el repositorio de plugins de Moodle, busca por Baviera y allí, digamos, la autoridad educativa Baviera ha creado este ecosistema de plugins. Te los bajas ahí y cuando lo vais a instalar te va a pedir una clave de API, ¿vale? Una API key. Esa clave de API la puedes obtener de ChatGPT. Si pones en internet Obtain ChatGPT API Key, pues te enseña el proceso. Es un proceso sencillo, no es complicado, donde tú tienes la API, la configuras en el plugin y a partir de ahí ya puedes tú utilizar el plugin dentro del contexto de Moodle, ¿vale? O sea que no es complejo, ¿vale? Pues si necesitas ayuda, te podemos ayudar, ¿no? Pero que en principio es un proceso pues, de 4 o 5 partes, ¿no? Descargarte el plugin, lo instalas en Moodle, vas a ChatGPT, obtienes la clave de API y ya el último paso, configurar el plugin. ¿Vale? Ya verás que, bueno, tú tienes una cuenta de ChatGPT de pago, ¿no? Pero te van a pedir que hagas una precarga no es muy mucho el dinero que piden, ¿no? Pero que cierta precarga de monetaria van a Exacto. tener que hacer, ¿no? Porque al final, digamos, lo que ellos quieren es que o te van contando los tokens y te van descontando pues el valor digamos, de lo que tú estás gastando, ¿no? O sea que sí que es fácil, no es complicado hacer una IA a ese nivel de integración básico, ¿no? Muy bien. Perfecto. Pues yo creo que está aquí, ¿vale? Yo creo que está aquí la sesión de hoy. Invitaros a que estéis atentos a nuestros correos para más webinars de este estilo. Muchas gracias, José, Antonio, por la sesión. La enviaremos lo más breve posible, ¿vale? Y cualquier duda, bueno, pues tenéis el email ahí de José o el nuestro a través de la página web de Top Training, nos mandéis una solicitud de contacto y os contactamos lo antes posible, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues hasta aquí, gracias a todos, esperemos que os haya gustado y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un No, saludo. Que vaya bien.